¿Acaso el competir no hace aflorar lo mejor que hay en nosotros? Le preguntaron. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos miren. Nosotros somos Anocheciendo en Tatooine. Hoy regresamos después de una ausencia muy larga. Estamos aquí para transmitir en Enigma 1300. Publiqué ahí algo en la página de Richard Black, que si nos marcaban a lo que es lo de la radio, a las personas que marcaran y vieran la publicación, les iba a regalar lo que es una Biblia satánica, una Biblia negra y una ouija. Ojalá nos apoyen y pues para que marquen, ¿verdad? Que estén aquí al pendiente. El tema de hoy es sombras de Grey, las 50 sombras de Grey. No, es lo que es torturas. Torturas, así es, vamos a hablar de torturas. Sí, claro, gracias. Y pues estoy con mi compañero Ash Enki de Montecristo y vuelvo a hacer otra vez Anocheciendo en Tatooine y estamos en la radio mexicana. Vengo del trabajo, ojalá les guste el programa y apóyenos por favor. Y son las 9 en punto, vamos a empezar. Compartan, por favor. Al que le caiga más gordo a su compañera que los dejó y dijo que porque estaban feos, compártele, dice, es que estos vatos me caen bien gordos. Vamos a empezar de nuevo y esto empieza otra vez, vamos a darle duro y macizo. Otra cosa que me gustaría platicarles aquí en Tatooine, si comparten la publicación y no llaman, podemos darle la Biblia al que la quiera y lo que es la Ouija. Bueno, empezamos y después... Es el momento propicio para hablar sobre los sucesos extraños, fenómenos paranormales, mitos y leyendas. En Enigma 1300 con Ash Enki de Montecristo y Richard. Enigma 1300, un mundo invisible nos rodea. Buenas noches amigos, bienvenidos a Enigma 1300. Como cada viernes aquí estamos con un nuevo tema, un nuevo dossier. Soy Ash Enki de Montecristo y hoy me acompaña Richard Black con AA. Muy buenas noches, bienvenidos todos a la radio, a escuchar este tema que en lo personal me gusta. Es algo que vivimos muchas veces inconscientemente día a día. ¿Por qué dices tú? ¿Por qué día a día? Porque lo vivimos con una pareja, vivimos en la sociedad, en el tráfico, esa tortura que nos llama. Pero vamos a hablar del tema de hoy, torturas. Torturas, así es, claro es el tema de hoy. Y pues para recordarles, ahí también, teléfono en cabina, ya lo saben, ahí se los recuerdo. 613-1113. 656-613-1113, así es. Claro que sí. Y para cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier comentario que tengan. Porque siempre que vengo pasa algo aquí raro. Y sí, pues sí. Hoy el tema de hoy es torturas, y vamos a empezar un poquito. Las prácticas, todas estas prácticas crueles y sádicas que todo el mundo conoce como tortura, siguen estando a la orden, ¿verdad? A la orden del día, y pues a muchos niveles, ¿verdad? A niveles muy distintos. No hay que olvidar que la tortura es una práctica que el ser humano lleva ejecutando pues desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Por eso, bueno, ahora empiezo. Échale. Ok. Por eso dicen que, ¿por qué no vas? Y ¿por qué no estás para contradecir al tremendo Ash? Bueno, las torturas, hay torturas físicas desgarrantes que te hacen para sufrir, y hay unas torturas físicas que te hacen para ¿cuál sería la palabra correcta? Y que no falta el respeto, sería para apaciguar esa emoción sexual, viéndolo así, como pseudomasoquista, así que ser masoquista, es una tortura. Bueno, pero vamos a hablar, eso es otra área, pero las torturas físicas que vienen desde hace muchos años o muchos tiempos, esa es la que vamos a hablar. Eso es lo que vamos a hablar yo, los diferentes tipos de tortura. De torturas, ¿verdad? Que ha habido. Hasta la tortura china de la gotita, esa que te ponen amarrado ahí hincado y que te está goteando, y por años. Y muchos se la ven así muy... Ahorita vamos a ver. Sí, no eran más fuertes. Pues la tortura, ¿verdad? Pues consiste en producir dolor, claro. Dolor físico, incluso dolor psicológico
pues a otra persona, ¿verdad? De una forma deliberada y con toda clase de fines que pueden ir, pues decíamos, desde la obtención de información o de una confesión, ¿verdad? También usando pues lo que viene siendo el miedo, ¿verdad? Claro, si eran prácticas que hacían personas que supuestamente eran legales a una persona que quería sacar la información para bien de ellos y para mal de ellos, ¿verdad? Que te golpeaban y eso. Y igualmente, ¿verdad? También podría tratarse de una tortura, pues que solo buscara hacerle algún daño, ¿verdad? A un sujeto o una cuyo final fuese, pues, acabar con la vida de esta persona tras un largo y angustioso padecimiento, claro, ¿verdad? Después. No, pero es algo bien fuerte, ¿verdad? Pues así, tanto es así que, por desgracia, hubo un momento en la historia, ¿verdad? En el que el ser humano volcó todo su ingenio en diseñar, pues, este tipo de herramientas y aparatos, ¿verdad? Método de tortura, ¿verdad? Herramientas, más bien llamarlo así. Y pues eran aparatos de toda clase, ¿verdad? Cuyo único fin, pues, era hacer sufrir a otras personas, ¿sí? Desde siempre, esto lo vemos en tiempos desde Persia, el Imperio Romano, las torturas pues eran una práctica habitual, ¿verdad? En todas este tipo de culturas. Incluso hoy en estos días pues sigue habiendo, ¿verdad? Generalmente, estos más que nada eran generalmente pues ejecutadas por las élites, más que nada de la Edad Media, que es donde... Bueno, lo que vamos, en las torturas en aquellos años de los romanos y eso, eran más sanguinarias a las que tienen hoy en día. Y no quiero introducirme, no quiero enfocarme mucho en las torturas que se manejan, ¿verdad? En el turbio mundo, en el bajo mundo, ¿verdad? Entonces, pero en aquellos años eran torturas para personas que eran santos, viéndolo como los apóstoles sufrieron torturas por personas que estaban en contra de la iglesia y ellos, el deceso de ellos fue una tortura bien fatal. Sí. Entonces, ahorita lo que vemos es una tortura muy, ¿cómo te puedo decir? Ahorita es más psicológico y muy, sí. Debido a todo esto lo que pasa. Las nuevas generaciones y nada. Sí, pero continuamos. Ajá, así es. Vamos a ver quién está por ahí, mira. Ever Montecristo, ay, tapa a las cocas, nos manda ahí unas estrellas, gracias. Muchas gracias, Ever. Y dice, para los avances de tortura fue la católica en la época de los templarios. A eso vamos ahorita. A eso vamos a ir también, exactamente. Cristian Hernández, y mis saludotes como cada semana para Cristian Hernández que nos acompaña. Sí, claro que sí. Dice Marcela HB, ¿cómo están, hermosos? Dice. Un saludo, Avi. Un saludo para Avi, un saludote. Sí, claro que día nos puede acompañar, ¿verdad? Órale, sí le invitamos. Bueno, pero continuamos con los métodos de torturas. Fíjate que en aquellos años de la era del cristianismo, bueno, cuando empezó lo de Cristo, las torturas eran bien hardcore, bien fuertes, a tal grado que te pongan de cabeza, te metan un serrucho en medio de las piernas y te corten a la mitad. Que es lo que decíamos, ¿verdad? Sí. Que en ese tiempo, pues, el ingenio humano, pues, se basó y se ocupó en crear este tipo de herramientas, que aparte las de la Edad Media son las que más se conservan hasta ahorita, ¿verdad? Porque por decir está el toro ¿ah? ¿Cómo se llamaba? El toro de Falaris. De ese se sabe que se destruyó, ¿verdad? Pero no se sabe si realmente era, ¿verdad? Si existió. Aparte, pues, como decíamos, en la Edad Media fue donde más se hizo todo esto, donde ya hacían, pues, como que la mentalidad estaba muy imaginaria, la tortura bien sádica. Ajá, y el paso del tiempo, ¿verdad? Y todo esto, conforme fue avanzando la tecnología, todo esto, pues fueron permitiendo, pues, incorporar, ¿verdad? Incorporar o añadir algunas cosas más, como... instrumentos bien... como la electricidad. No, pero eso ya fue un poquito más... herramientas, pues, más efectivas y manejables, ¿verdad? Sí. Cosas como, ahorita vamos a ver los destrozapulgares y todo esto, ¿no? Claro, sí. Pues la primerita que vamos a ver, va a empezar.
la crucifixión, la más conocida de todos. ¿No? Y hasta la actualidad, que viene siendo el sacrificio del... Ajá, y ahí les va, porque antes de ser un símbolo, ¿verdad? Un símbolo universal de la religión, la crucifixión pues era un método de tortura y ejecución, ¿verdad? Bastante duro, pensado para tener un elemento público y disuasorio, para disuadir a las personas de que siguieran haciendo estas cosas, ¿verdad? Sí. En la crucifixión, el reo era atado o clavado a una estructura de madera que podía tener forma de cruz, forma de X, como murió, o ser simplemente un poste, ¿sí? Donde se le dejaba colgado hasta que moría. Pues de hecho, en esos diferentes tipos de crucifixiones donde se basan las iglesias, ¿cómo se dice? Separadas para definir este tipo de crucifixión. O sea, en unas iglesias dicen que son centros de reunión espiritual, no son iglesias. Viene que no, fue colgado, fue crucificado en X, fue en crucifixión. Entonces, por eso no está muy certera la respuesta, pero... dice Cristian que es más fuerte la tortura psicológica que la física. Saludos para Adriana Arroyo. Un saludo, te dice, saludos, dice, estoy en el Face de la estación. Excelente. Por ahí también lo íbamos a checar ahorita también. ¿Qué se lleva de regalo? Vamos a regalar. Dice Ever Montecristo, dice, para una de las mejores torturas psicológicas era encerrar en un cuarto oscuro para que perdiera la cordura, porque ya no tenían conciencia del día, hora, y les hablaban como si fueran pues un experimento para llevarlos al punto de locura para sacar información. Sí, de hecho, había una más fea, ¿verdad? Ya más nueva, que era encerrarlos en un cuarto blanco en el que todo era blanco, todo, absolutamente, los utensilios, la ropa, todo. Entonces eso te producía que no vieras colores ni nada, entonces les producía una histeria bien canija, ¿verdad? Sí. Y te daba esa ansiedad de que no sabías qué hacer y tu mentalidad te traicionaba y pues... Sí, Marcela HB dice, les mando un abrazo, ya entré. Bueno, pues, muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, no, es que hay muchos tipos de torturas, pero enfoquémonos, empezamos con lo de lo que viene siendo la crucifixión. Cuando estás en la crucifixión, bueno, en los métodos esos sanguinarios, porque un método sanguinario, te crucificaban, te golpeaban, te maltrataban, tanto psicológicamente como todo. Claro que primero. Y ya te crucificaban y allá era el deseo. Sí, te hacían sentir una escoria, ¿verdad? Cuando ya estabas ahí, te hacían sentir que casi que merecías, te exponían, ¿verdad?, entre la gente para ver, para hacerte sentir mal antes de morir y de hacer sentir mal a tus familiares. Y eso es psicológico, y entonces trascendía por eso no hacías nada malo que te afectara para ir a pagar esa factura. Pues no hacías nada malo. No, pues no, sí, pues para que me crucifiquen, me golpeen, pues no. Y no era un castigo así muy especial, ¿verdad? Era un castigo que era muy común en ese tiempo, para que no... Pues sí, no. Es lo que a mí se me hace muy raro de la religión, o sea, que le tenga tanta fe a un instrumento de tortura, ¿verdad? Desde ahí está raro. Pues no, bueno, es que no es fe, es porque viene siendo de que alguien pagó, bueno, hablando religiosamente y espiritualmente, esa persona que vino y murió en esa cruz, pagó con nuestros pecados muchas veces. Si lo quieren interpretar de otro modo, que ya no tenemos pecado, esa cruz significa sacrificio, ese sacrificio que hizo esa persona. Y esa tortura que llevó es para bien de nosotros. Bueno, así no me quiero salir del tema. Sí, para no enfocarnos en espiritualismo y religión. Sí, porque luego... Entonces agarramos a... Ever Montecristo, o meterlos en un cuarto insonoro también. Cristian Hernández, la tortura es un rito para doblegar, para dar un mensaje, para sacar información también, ¿verdad? Claro, decíamos ahorita que era todo esto, y nos vamos a ir al primer corte, sí, y regresamos, sí, en Enigma 1300. Enigma 1300. Ya no empezamos. ¿No? Apenas llegamos a la primera. Marquen, como les había comentado ahí, quiero hacer un aviso importante aquí en Tatuín. Muchas gracias por escucharnos, por no había venido, por problemas de salud.
aún sigo después de 1 año y medio, pero quiero avisar y quiero poner en claro que me habían hackeado mi Facebook, el de Richard Black, no había podido entrar, ya te había comentado. Ajá. Estaban mandando mensajes a personas que desconozco, que les mandaban, o sea, me marcaban y tenía problemas, pero ahorita ya recuperé el Facebook, ya está bien, ¿cómo se dice? Con su contraseña bien y todo. Y pues una disculpa a las personas que les mandaron cosas, no sé qué bueno, sí, creo que a 2 personas ahí les mandaron ahí una información muy, muy rara, pero aquí estamos. Y continuamos y vamos a seguir en esto, ya estamos bien de salud y pues para continuar. Y marquen a la radio para ver lo de la Biblia satánica que iba a regalar, que voy a regalar, y una ouija. Y si les interesa, pues marquen aquí y ya la llamada y ya diga, estoy viendo por Anocheciendo en Tatooine y es suya la Biblia o la ouija que quieran. Bueno, no la que quiera, la que voy a regalar es una tabla normal. No voy a regalar una de agua, una de acá puntales. Bueno, pues continuemos. Okay. Enigma 1300 reúne la evidencia de los eventos paranormales y sucesos extraños. Y bienvenidos de vuelta a Enigma 1300. Bienvenidos. Continuamos. El tema de hoy, ya se la saben, torturas. ¿Verdad? Hablábamos un poquito de la crucifixión, ¿verdad? Sí. Que fue utilizada, pues, como método de ejecución y tortura en Roma hasta el año 337, según el calendario gregoriano, después de que la religión cristiana hubiese sido legalizada, ¿verdad? Ya instituida, ¿sí? Otro muy conocido es el potro. ¿Sí sabes cuál es ese? No, ahí te va, mira. Es el que me comentabas hace ratito. Sí, mira, el potro fue uno de los instrumentos de tortura más habituales desde la Edad Media. Esta máquina sencilla consistía en una superficie plana con 2 tornos sobre la que se colocaba al prisionero atado de pies y manos. Ya sé cuál es. ¿Sí? Sí. Cuando se hacían girar los tornos, el potro estiraba las extremidades en sentido contrario, ¿sí? Para alargarlas, ¿no? Las personas que eran chaparritas. Dislocándolas, pero pudiendo llegar a arrancarlas ya en casos muy extremos, ya cuando era de más, ¿verdad? Esa también yo creo que la han visto por ahí, ¿no? Pero hablemos un poquito de lo que es el potro. Fíjate que en aquellos años también los metían a los que robaban y los hacían el método de tortura, no ante los pies, sino las manos, y hacían ese método de las cuerdas, les iban para castigarlos, les dislocaban los hombros, las canillas, y la persona que no se quejaba, le seguían estirando hasta que le arrancaban de plano el brazo y los dedos y todo eso, estaba muy fuerte. Entonces, pero sí era un método muy, muy fuerte de tortura y pues sí, no se le decía a cualquiera en ese momento. Era bien feo, ¿verdad? Ese sí estaba como que medio sadicón. Pues yo creo que todos los métodos, hasta tanto psicológico, hasta todos los métodos de tortura son, para mí en lo personal, sí, no son, no es bueno. ¿Te imaginas estar torturando a una mujer siendo tú, bueno, no hablamos de feministas, ¿no? Pero estarla torturando día a día con tu comportamiento, no, y estarla ahí es un método de tortura muy fuerte. Es como la tortura china que hablábamos ahorita de la pota. Sí. Entonces sí, es muy fuerte. Todos los métodos para mí son feos. Sí, ¿verdad? Sí, son un poquito. Pues ese, ¿qué tal? ¿Qué les parece ese? Otro muy conocido también, otro muy famosillo es que se llama. Ay, espérenme. Ahí les doy. Que se llama La Cuna de Judas. Cabrón. ¿Cómo ves? Creo que sí. No sé. Bueno, pues explícame. Mira, dice Adrián Arroyo, la tortura psicológica. Sí, la tortura psicológica es otro. Torturas que le gustan a los asesinos seriales.
No, sí, de hecho, mira, dice los empalados, el empalamiento de Vlad Tepes, sí, de hecho es el último del que vamos a hablar ese, ¿verdad? Pues sí, los turcos tenían unas formas de tortura muy feas, así como dice Adrián Arroyo, ¿verdad? Sí. Que desde niños, incluso ahí hay una historia, bueno, al rato hablaremos de Drácula porque es uno de mis temas favoritos también. Sí. Ahí hay unas torturas que le hicieron a Drácula cuando era niño, cuando se lo lleva el sultán. Okay. También. Pues la cuna de Judas, lo que es esencialmente, pues es una pirámide, ¿verdad? Sobre 4 patas de madera. Tan doloroso como parece. Se ataban cuerdas a la víctima y se tiraba de ella hacia abajo mientras la pirámide la atravesaba. Para ser más exactos, ahí les va. Hay que saber que la víctima es izada y descendía sobre la punta de la primera pirámide. Era dejada caer, ¿verdad? Sí. Hacia abajo, mientras la pirámide pues entraba, de tal forma que su peso reposaba sobre el punto situado pues abajo, ¿verdad? Por abajo, ¿sí? Normalmente la punta de la pirámide pues entraba, ¿verdad? Por lo que vendría siendo el recto, ¿sí? El escroto, por entre esas partes, ¿sí? Esta era una muy fea porque no dejaba huellas visibles, ¿verdad? No dejaba huellas visibles. Entonces, imagínate. No me quiero imaginar, pero sí, es algo que no se le desea a nadie, ¿verdad? Sí, sí, te imaginas estar ahí en ese momento donde, ay, cara, no, la verdad, no, no, está muy fuerte. Lo voy a tener que borrar de mi mente en este momento. Sí, pero sí, es algo fuerte. Esa tortura, pues no cualquiera. Es conocida también como la pirámide, ¿verdad? Pero el nombre era la cuna de Judas, pues ese está feo, ¿verdad? También está feo. Sí. Hay otro también muy conocido de la Edad Media, que es la rueda. No sé si la recuerdas. O si sí, la vi. Ay, no, pero es que... Pero porque, bueno, pues es que en ese momento, en esos tiempos, la tortura y los instrumentos que habían para la edad que estaban haciendo las torturas, pues es lo que bueno, tú podías meter silla eléctrica y nada, porque no había nada, pero las cuerdas y todo lo que te lastimaba, pues estaba muy... Sí, eran, pues, había muchísimas cosas que hacer, ¿verdad? Sí. Muchísimas formas de torturar, había unas muy crueles, ¿verdad? Había unas muy crueles en las que eran incluso, había una, me parece haber leído de una que era donde los metían en un caldero, amarrados, ¿verdad? Claro, y los ponían en agua hirviendo, en aceite. Pues de hecho, fíjate que las torturas, eran torturas, bueno, una tortura que tenían los mayas, que viene siendo que torturaban a sus prisioneros, a los contras, como dicen ahora, entonces los destazaban, y para no desperdiciar, si era un cuerpo joven, se lo comían en pozole, Sí, de hecho el origen del pozole es con carne humana. Sí, exactamente. Entonces por eso de ahí viene el pozole. Y era porque en los sacrificios, ¿verdad? Sí. Cuando dejaban caer los cuerpos, las mejores partes eran conservadas para los gobernantes y los guerreros. Sí. Las partes que sobraban eran tiradas por la pirámide y eran las que recogía la gente, el pueblo, y eran con los que preparaban este pozole. Un pozole de carne humana. Ajá, así es. Sí. Dice Eber Montecristo, otra tortura era dejar caer una gota de agua sobre la cabeza de las personas que estaban amarradas a una silla o acostados, también la usaban acostados. Una tortura china. Es la tortura china, exactamente. Pero la rueda, sí es algo brutal, ¿verdad? Es un brutal método utilizado, como decíamos, durante la Edad Media. Más que nada en Europa. El mecanismo de consistía en que se quebraban todos los huesos de las extremidades de la persona primero, con un mazo, golpeándola. El verdugo era lo que hacía, primero quebraba los huesos y los hacía polvo. Sí, además que les separaba todo lo que viene siendo los codos, los hombros, las rodillas, todo. Que para definirlos eran las bisagritas que tenían. Y esto, pues evitando herirlo de muerte, ¿sí? Sí. Después de haberle hecho todo esto con los huesos,
se le dislocaban las articulaciones. ¿Sí? No, Una vez... Por eso no quería hablar de este tema. Una vez completados estos dos pasos, el condenado era atado a esta rueda, ¿sí? A la cual se hacía girar. Pero ya no sentía el dolor, ¿no? No, sí sentía dolor porque estaba dislocado. Pero bueno, vienes a ese punto donde ya estás todo dañado y ya el cuerpo se te bloquea, ya te torturan, te mutilan, y ya lo que te van a hacer Es que el rollo que venía después, de que primero te quebraban todos los huesos, te amarraban a esta rueda que estaba puesta sobre un tronco, ¿verdad? Que quedaba pues vertical. Los amarraban de tal forma que casi sus pies quedaran a la cabeza. Entonces lo que hacían después era que hacían girar la rueda, y pues esto provocaba que muchas veces se desprendieran los miembros y que incluso ahí murieran. Era un dolor mucho más desde fuerte, que morir sí, incluso a veces los dejaban ahí al aire libre, ¿verdad? A merced de todos los elementos, ¿verdad? Y incluso les ponían cuervos y todo esto para que los comieran, ¿verdad? Mientras estaban todavía agonizando, exactamente. ¿Qué más? Y a otras veces se les prendían fuego bajo la rueda también. Sí. No, ese método sí se me hace muy destructivo físicamente. Sí. Échenle. ¿Quién anda por ahí? Échenle. Bueno, pues tengo un anuncio, dice, ¿y tú ya tienes tu sticker de tu carro? Radio Mexicana, nuestras noticias. Pídelo en nuestras instalaciones Vicente Guerrero 2329, Colonia Partir Romero, para que sea necesario para futuras promociones. Pídanlo, por favor, para que lo tengan ahí en su vehículo, lo tengan y es una futura promoción, pues aquí lo vean. Y recuerden que si en la calle te preguntan qué estación escuchas, tienes que decir Radio Mexicana 1300 AM. Pues continuamos. Y continuamos, ¿verdad? Vamos a ver si alcanzamos a decir esto. A ver. La doncella de hierro, The Iron Maiden. The Iron Maiden. Iron Maiden. Esta pues era esencialmente un sarcófago, ¿ah? Con forma humana, un sarcófago grande, ¿ah? Que tenía unos pinchos en su interior. Este es de origen alemán, ¿sí? Esta impotente y aterradora escultura de hierro funcionaba como un ataúd, ¿verdad? Para los vivos que eran condenados a esta. Sí. Aquí el prisionero pues era encerrado en el interior, y además de la incomodidad por la escasez pues de espacio, ¿verdad? Y la ansiedad pues de estar metido, ¿verdad? Ahí adentro, estar encerrado. The Iron Maiden contaba con una serie de púas metálicas en todo, pues sí, en todo el sarcófago, acomodadas de cierta forma que no se clavaran todas y que no te mataran en lugares específicos donde no te mataran, ¿sí? Donde no murieras. Se clavaban, cuando cerraban, se clavaban estas púas, pero no te causaban la muerte, simplemente te causaban mucho dolor. Incluso se decía que tenían 2 puertas al frente. ¿Para qué? Para verificar, abrir una y ver si el condenado ya había muerto o seguía agonizando. Sí. Ay, no, qué fuerte. Qué fuerte ¿verdad? Sí, está muy... Y fue muy famoso. Muy famoso la dama de hierro. Así es. Y pues, bueno, hay otra, no recuerdo el nombre, que también era como la dama de hierro, pero era que ponía el cuerpo de la persona viva y lo iba cerrando esta cápsula que traía picos, no me recuerdo cómo se llama el nombre, porque yo traigo un poquito más, y cerraba, y con esos picos lo mutilaba, lo torturaba, tanto hasta el grado de hacerlo carne molida. Se desprendían las puertas hacia atrás y caía la persona. Los restos, nada más. Sí. No, pero sí, todos esos métodos están. No hay que dar ideas. Así es, y pues ya casi es hora del segundo corte, fíjate. Bueno, pues yo traigo unos bien suaves, traigo cómo murieron los apóstoles. Fíjate que los apóstoles, siendo personas santas, siendo personas que estuvieron con el mismo, caminando con el mismo Mesías, con el mismo, cómo murieron a tal grado tan mal que no merecían morir así, en lo personal. Ok. Entonces, pues no sé, continuamos. Perfecto.
¿Vamos al corte? Bueno, vamos a un corte y regresamos. Enigma 1300. Comparte tu historia al 613. Claro que sí, claro que sí. Diles, loco, diles. Claro que sí, y ya vamos a estar todos los viernes aquí, primeramente Dios. Todos los viernes aquí acompañando a Lesh en Kingdom de Cristo y a Richard. No soy yo, ¿eh? Vamos a estar aquí los viernes ya, primero Dios. Tengo unos pendientes con algunas personas que nos están escuchando y pues poco a poco iremos saliendo ahí del fondo en el que estuve, pero vamos a seguirle dando. Y también quiero avisarles que ya tengo mi página de YouTube, ya está para las expediciones, ya están, ahí les estaré posteando en la página para que vayan viendo las expediciones que voy a hacer. Tengo 4 grabadas ya nomás para subirlas allá a lo que es YouTube y en Facebook y para darles, sí. Mira, dice. ¿Quién dice que? Dice Ever Montecristo, ya por fin va a regresar el Richard. Muchas gracias. ¿Vas a querer la Biblia? Si quieres la Biblia, comenta y ahí está. Ya pasas por ella el mañana sábado en la tarde. Si gustas, ¿va? O nomás haz una llamada aquí a Radio Mexicana y es tuya la Biblia. Buenas noches y tan. Quiero opinar un poquito de su tema y ahí está lo que es la Biblia. ¿O quieres la Ouija? Tú di. Tiene Ouija. Tiene Ouija. Bueno, que quiera la Biblia o la Ouija, pues dice ya. Que sí. Dice que no contestan. Sí, como no, estamos aquí. Ok, pues llamen y aquí vamos a estar. Si quieren la Biblia. Estás marcando bien, a ver. 656-613-1113. Radio Mexicana. Márcale, ¿quieres la Biblia nomás? Pero no digas que quieres la Biblia, nomás. No, nomás. Un poquito ahí del tema de que estamos hablando y ya la Biblia es tuya. Y el que quiera la Ouija, pues también ahí que hable y le damos la Ouija. Sería la Ouija el domingo. El domingo ahí para entregárselas y la Biblia, pues yo se la entrego mañana. Comenten. Y si quieren que mande al WhatsApp, pues, que manden mensaje. Sí, si no contestan. Mensaje, no llamada, nos pueden meter llamadas, sí. Ahí te dejé el teléfono. A ver, ahí en los comentarios, para que mandes un mensajillo ahí al WhatsApp y ya lo leemos aquí. Y denos sugerencias de temas, ¿verdad? ¿Qué les gustaría que habláramos? ¿Qué tema les gustaría que habláramos? Sí. Sí, hay muchos temas muy buenos de monología, hay temas de ángeles, ¿por qué no hablar de Lucifer, el ángel caído? ¿Quién fue? ¿Qué hizo y por qué llegó a donde está? Hay muchos temas muy buenos, en lo personal, pero también hay temas de asesinos seriales, de ovnis, lo que quieran escuchar, pues aquí ya, háganlo saber, ¿verdad? Y los vamos exponiendo. Y regresamos. Enigma 1300. Reúne la evidencia de los eventos paranormales y sucesos extraños. Y continuamos. Bienvenidos de vuelta a Enigma 1300. Recuerden, compartan, denle like. Ahí estamos en Facebook, en Radio Mexicana, Nuestras Noticias y en Anocheciendo en Tatooine. Ahí nos pueden seguir por cualquiera de esas dos los viernes 9 de la noche. Y continuamos entonces. Vamos a ver con esta que se llama El Toro de Falaris, que nos preguntaba por ahí, ¿verdad? Tenemos una llamada. Sí, buenas noches. Buenas noches, Richard. Soy Ever. Buenas noches, tremendo. Por fin contestaron. Mira, ¿quién es? Ever Montecristo, échale. No. Lo comentó sobre las torturas, sobre el toro que les he comentado. El Toro de Falaris. Ese fue por una invención para una cocina creo que de la época griega. Roma. De la época romana. Y al último el emperador decidió usarlo como método de tortura. Sí. Y hay uno de una película, o no sé si también se usaba, que era el de una cubeta y una rata. Sí, de hecho ella está en una película. Que había una variación que era que les ponían, los amarraban acostados. Uh-huh. Entonces,
Sí, amarraban manos y piernas y les ponían la cubeta así en la panza, ¿verdad? En el vientre de la persona. En el vientre, con la rata dentro. Sí, y ponían la cubeta y la calentaban con fuego, esa cubeta, la rata entraba en desesperación por el calor y buscaba una salida, entonces como la salida era ese vientre, la persona empezaba a desgarrar, a llegar a tal grado que tenía que entrar al intestino, entonces la persona sufría. Esa tortura lo usaban para sacar información. Sí, era un poquito más para el mercado negro. Así es. Eso sí. Entonces, Ever, pues muchas gracias por tu llamada. Tenemos el regalo que te había comentado en la página, y entonces puedes pasar mañana por tu regalo, lo que es lo que quieras de las dos cosas. Ya está. Muchas gracias, Bye. Bye, cuídate mucho, saludos y bendiciones. Y sí, ahí les va. Sí, el toro de Falaris, ¿verdad? Que este, como decía Ever, pues era utilizado en Roma, ¿verdad? Sí. Famoso por haber sido, ¿verdad? Por el tirano Falaris, que le da el nombre, ¿verdad? Consistía en una inmensa escultura metálica hueca con forma de toro en la que introducían al reo, al que previamente habían cortado la lengua. ¿Sí? Bajo la escultura se encendía una hoguera de fuego que iba calentando el metal poco a poco, hasta que la víctima quedaba calcinada y fallecida. Y se decía que tenía un mecanismo que hacía que cuando la víctima estaba gritando, saliera este grito, pero que sonara como el bramido del toro. Y decían que a Falaris le gustaba sentarse a escuchar, ¿verdad? Cómo gritaban la gente. Se alimentaba de esa tortura, ¿no? Lo hacía más fuerte. Exactamente. Es como las vibraciones negativas. Y dicen que a él le tocó esta misma muerte. Dice la palabra, ¿no? Que hierro mata, hierro muere. ¿Qué pasó con el inventor de la guillotina? Sí. Ese método de tortura también estaba muy... Y sabías que fue creada como una forma más humana de acabar con la vida de un reo. Decían, no quieren que sufra tanto. Exactamente, decían, es que es rápido, dice, el corte es rápido y no sufren tanto. Y fíjate que nosotros, bueno, ahorita en la actualidad, pues sí hay método de tortura pero en otros países que son muy avanzados, lo siguen usando, o sea, la silla eléctrica, la inyección letal, todos esos, entonces, bueno, no sé, es un método de tortura que a la actualidad que tenemos no se debe implementar, o sea, es algo más rápido. O dejarlos vivir, porque no somos quien para quitarle la vida. Así es, Fernanda Treviño dice, hola Fernanda, que nos está viendo ahí, ahorita que está en el curro, ¿verdad? Muy bien, un saludo para Fernanda Treviño. Un saludote. Aquí andamos, aquí estamos. Sí. Y Toro de Falaris, decíamos, y la sierra, que es la que me contabas ahorita. Sí, la sierra, bueno, uno de los apóstoles, para no entrar tanto en el espiritualismo, uno de ellos, siendo, fíjate, que entregó toda su vida porque toda su vida, pues no hablamos de religión, al maestro, al Mesías, a esa persona que yo también entrego mi devoción en las mañanas y en las tardes de todo el día, fue torturado y fue torturado así. ¿Qué pasó? Lo pusieron de cabeza. ¿Qué pasó? Le metieron esa sierra que es de 2 manos, bueno, que para 2 personas. Al momento entró con su ingle y salió. Era una sierra como de esas que usan para cortar troncos. Un pino, un tronco larga, fuerte, sí. Y la agarraron uno de cada lado. Sí, uno de cada lado. ¿Y qué hacían? Lo iban torturando poco a poco al sentir que iba entrando la persona, imagino que iba sufriendo. ¿Y sabes por qué los ponían al revés? Para no morir como su maestro. Y no sé. Pero ¿sabes por qué los ponían al revés en esa tortura? A ver, explícame. Para que la sangre pudiera seguir llegando al cerebro. Y sigue sintiendo. Y siguiera consciente y padeciendo ese dolor inimaginable, ¿verdad? Que muchas de las personas no aguantaban incluso al pecho, simplemente cuando llegaban al ombligo, pues ya no estaba vivo, ¿verdad? Sí, exactamente. Simplemente se les subía lo que es la presión arterial y pues se sangraban por obvias razones. Pero fíjate, fue utilizado este método se ha encontrado que ha sido utilizado en muchísimas culturas de todo el mundo, ¿eh? Este es uno de los... Sí, pero se me hace uno de los más sanguinarios,
porque eso sí se me hace muy fuerte, estar sintiendo el dolor para tu deceso, y no estarlo viendo, ay, no, pues se me hace algo más fuerte que morir latigado, morir crucificado y morir ahogado. Es ¿no? que sí es muy cruel sí, está muy cruel. Es muy cruel, de hecho, sí. Y luego, no sé. Hay otro también que era especialmente, sí, las uñas de gato, sí, también propio de la Edad Media. Estas uñas eran unas púas de hierro, ¿verdad? Que estaban dobladas, retorcidas, ¿verdad? En forma de garra, y unidas a una única pieza que solían enganchar a un mango largo, y se usaban para desgarrar la piel de los prisioneros. Eran utilizadas sobre todo en la espalda y en el pecho, donde dejaban grandes surcos y provocaban mucho dolor a los prisioneros. En las mujeres era muy utilizado en los senos, que se los ponían y luego los arrancaban. Sí, y en el hombre pues eran en la espalda, y igual en el pecho, que dejaba unas cicatrices muy profundas, ¿verdad? Muchos no morían por la herida, sino que morían más bien después por las infecciones y todo eso. Sí. No. Pero fíjate, viendo eso, el arrancamiento de las partes de la mujer, ¿te imaginas el dolor? Sí. Y uno muy sencillo era, que lo hemos visto incluso en las caricaturas, el cepo, que es esta tabla que te ponen para inmovilizarte las manos y la cabeza, que a veces era puesta también con una abajo en las piernas, te inmovilizaban todo. Sí, pues sí, se inmovilizaba. Pero bueno, volvemos a lo que te estaba diciendo de la mujer, de la parte íntima de la mujer. Bueno, en cuestión tienen sus partes, pero es como lo de uno, o sea, partes íntimas. Y sería tal dolor, te imaginas, si un golpe para un hombre, un golpe fuerte, una patada, un balonazo, es tan doloroso. Ahora te imaginas sentir el dolor que te están arrancando todo eso así, a tal grado de y más que nada que estás consciente, estás viendo, eso provoca un shock. Por eso, ¿verdad? La tortura emocional y física. Entonces, pues sí, se me hace muy, muy fuerte. Y volviendo a los temas de los apóstoles, pues fíjate, lo que es Santo Tomás, San Judas Tadeo, San Pedro murió, San Mateo también, fíjate, murieron por espada, murieron al cortarlo, latigados, o sea, fue un poquito más como más común en esa época. Pero no sé qué más traigas ahí de... Sí, aquí está la gota china, la que decíamos ahorita. Así es. Sí. Este método pues es de los más curiosos, ¿verdad? Y por lo que se sabe también de los más efectivos. El reo era tumbado boca arriba e inmovilizado, ¿verdad? De pies y manos. Sobre su cabeza se colocaba un gran caldero lleno de agua helada que vertía una sola gota sobre su frente, en un intervalo de tiempo pues regular, ¿verdad? Digamos cada 5 segundos, algo así. Bueno, es definido el tiempo, pero la gota estaba continua. Aunque este tipo de tortura parece relativamente pues suave, ¿verdad? En comparación a los que hemos visto, el paso del tiempo acrecenta los efectos. El agua helada acaba por quemar la piel. Y el goteo constante impedía al prisionero dormir, ¿verdad? O distraerse, lo que suponía pues un tipo de tortura pues psicológica. Aparte de que, como sabemos, el agua es un material que constantemente puede llegar incluso a penetrar. Claro, por años pones es lo que iba, por años una gota, esa gota tan blanda que te hace romper una piedra, o te la hace adelgazar, o te la hace realmente desaparecer. La constancia de la fricción. De la fricción, exactamente. Entonces te imaginas tenerla día a día. Todo el día, ¿verdad? Día, goteando, pues te va a destruir. Te va a dar esa ansiedad, y hay muchas ansiedades, porque es la ansiedad la que te lleva a perder psicológicamente tu estabilidad. O sea, y deja tú esa desesperación de que no te puedes mover, no te la puedes quitar, ¿verdad? Eso es también muy frustrante. Sí, claro que sí. Está muy bueno el tema.
Me gusta porque no cualquiera habla, o sea, vamos a hablar de fantasmas, de ovnis, de todo, pero hablar de tortura es algo que te da una ansiedad que no cualquiera lo quiere vivir, o sea, que te digas tú, bueno, ¿te imaginas estar torturado o ser, o no? Porque hay personas que le tienen miedo a morir ahogados, a morir con fuego, pero a ser torturados y no cualquiera quiere pasar por eso. Traigo muchísimos, la verdad, pues traigo muchísimos. No pasa nada, tenemos 15 minutos todavía. Y vamos al último corte, sí, vamos al último corte y regresamos. Esto es Enigma 1300 AM. Enigma 1300. Y sigan ahí hablando, opinando, por favor. Ya está la Biblia negra, bueno, que es la Biblia satánica para Ever Enki de Montecristo, todavía está así. Tengo la Ouija, el que la quiera nomás llame aquí a la Radio Mexicana y la Ouija es suya. La Ouija es suya y para tomar la foto y comprobar. Y si no hablan, la vamos a tener que regalar, que rifar, pero va a ser diferente porque ahí van a tener que ver. Pues para las expediciones van a tener que ver pues unos videos o unos en vivos que vamos a hacer en nuestros perfiles personales. Ya empezamos bien, con el pie derecho, ya andamos muy bien, gracias a Dios. Ya andamos bien. Dijo que Lila Santa. Caray, por ahí también. Ahí les voy a buscar también unas cosillas para regalarles. Sí, no, pues ya está la Biblia y nomás para los que nos sigan, ¿verdad? Cada semana y si quieren que siga viniendo, me apoyan con el Uber. Reúne la evidencia de los eventos paranormales y sucesos extraños. Aquí ya los viernes. Y continuamos. Último segmento de Enigma 1300. Por favor, compartan, denle like ahí por ahí. Y antes de continuar con los métodos de tortura, vamos a dar un anuncio. Échale. Y ya tienes tu autosticker para tu carro de Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300M. Es bueno, pidan su autosticker para futuras promociones. Pídanlo a nuestras instalaciones Vicente Guerrero 2329, Colonia Partido Romero, porque será necesario para futuras promociones, como vienen cosas buenas, como algo que estamos haciendo ahorita, la dinámica. Y recuerden, si en la calle te preguntan qué estación escuchas, debes decir Radio Mexicana, Nuestras Noticias 1300 AM, y di que lo escuchaste con Richard Black y Esh Enki de Montecristo. Y aquí estamos todos los viernes y continuamos con el tema de torturas. Las torturas muy... La garrucha. Esta tortura, utilizada durante la Inquisición española, consistía en colgar a la víctima con las manos atadas a la espalda. A veces se añadían pesos en los tobillos para empeorar la situación. Eso, y el hecho de dejarlos caer ligeramente y detenerse de repente. Sí, como que iba paulatinamente. Sí, lo dejaban caer, lo amarraban hacia arriba, con las manos hacia atrás, y al dejarlo caer con el peso en las piernas, pues... Era un método más de los piratas, ¿no? Ahí dejaban que la gravedad hiciera su trabajo, ¿verdad? Sí, ahí es donde trabaja. Eso lo que hacía primero es que dislocaba los hombros. Sí. Y deja tú, ahí no acababa, porque lo hacían una vez y luego ponían un peso más grande y lo volvían a levantar. Ay, no. Y si no obtenían la información que quería, pues otra vez lo dejaban. Soy de esas personas que se imaginan las cosas cuando por eso, por eso no quería ese tema. La cigüeña, también estaba, es una pieza sencilla de hierro, inofensiva en apariencia. Es una especie de horquilla metálica con la que se inmovilizaba a la persona, colocándola en una posición en la que estaba tumbado, con el cuello erguido hacia su propio cuerpo, hacia atrás o hacia enfrente, ¿sí? Digámoslo así. Las manos juntas y las rodillas dobladas, algo así como un tipo de posición fetal, más o menos. Sí, cuando estás así. El permanecer en esta postura de una forma tan prolongada hacía que el prisionero sufriera calambres, que se prolongaban poco a poco a todo el cuerpo. Empezaba pues en zonas en el abdomen, en el pecho. Por la posición fetal por la que estaba. Y se iba extendiendo cada vez más hasta que sentían estos calambres en todo el cuerpo, ¿sí? Se iban haciendo más intensos y más permanentes, ¿verdad? Cuanto más tiempo pasaba, pues se volvían insoportables. Ay, no. Esto, pues, aparte, después de esto, se complementaba con con algún tipo de castigo físico, como golpes o incluso quemaduras. Bueno, ahí entraría un poquito
los golpes al momento que ya estás acalambrado tu cuerpo, llega ¿cómo le llaman? Se te duerme la mano, Sí. Ya no tiene sentido, ¿no? Pero la tortura en cuestión, no sé, con un arma blanca, con un arma, no sé, ahí sí te puede doler, pero ya el cuerpo yo creo que ya ahí está muy bloqueado y no debe sentir, pero la calambración que tienes en el cuerpo sí, sí, está eso muy es insoportable. Tan solo un pequeño calambrito que te da, ¿verdad? ¿Cómo reaccionas, ¿verdad? Sí, en la noche que te duermes así con la manilla cruzada y y te golpeas y no sientes. Sí, el que les decíamos ahorita, el aplastapulgares, ¿verdad? Que es un... Oh, sí, que simplemente, pues, tiene unas... Es como una tablilla, ¿verdad? Y otra abajo que se va apretando con unos tornillos y ahí metían los dedos de las manos, incluso de los pies, y te los va aplastando simplemente. Creo que todas las partes del cuerpo son dolorosas, pero creo que más la parte de los pies se me hace un poquito más sensible, en que sea un poquito más común usarlas, pero te imaginas que te hagan un... Había una mutilación que les hacían a los esclavos cuando compraban esclavos. ¿Sabes qué les hacían? Les cortaban los dedos de los pies para que no pudieran escapar. De esta forma no podían correr. Pero trabajaban abundantemente. Ellos tenían que... Sí. Pero no daba ese... Podían caminar, pero no podían correr, exactamente. Pero se torturaba. Para que no se escaparan. No. Ahí te va uno que está muy acá. El garrote vil. Este se empleó en España y estuvo vigente legalmente desde 1820 hasta la abolición de la pena de muerte. Esta que fue aprobada en la Constitución de 1978. Todavía hasta, creo que en el 1971, fue la última víctima de garrote vil. Pero ¿sí? que se explícame por qué. Consistía en un collar de hierro atravesado por un tornillo, ¿sí? Acabado en una bola. Al girarlo, causaba a la víctima la rotura del cuello. O sea, estaba amarrado así, tenía la esta aquí, y lo iban apretando. Hasta que... Sí, hasta que lo fracturaran. Ajá. Así es, causaba a la víctima la rotura del cuello. Y pues el más... que es el empalamiento, ¿verdad? El empalamiento, que consiste básicamente en que la víctima es atravesada por una estaca de gran tamaño. Es lo que hacía Drácula. La tepes. Que no es la pronunciación no es tepes, es sepesh, creo. La penetración puede realizarse por un costado, por el recto o la boca. Pero ese era más sanguinario, más gótico, más viéndolo pues, así, que todos son sanguinarios, cualquier tipo. Sí, no, claro. No, pero es que este no fue invención de Vlad. Vlad tenía su propio método para hacerlo, ¿sí? Pues fue utilizado incluso en la época medieval. Esta estaca pues se solía clavar en el sujeto, dejando a la víctima colgada para que muriera a la intemperie. La de Vlad Tepes es la más conocida y muchos Vlad Tepes yo lo tengo bien estudiadote, la verdad, y... Pues explícanos, tenemos algún tiempecito, pero... Vlad dejó bosques, ¿verdad? De cuerpos empalados. Así se los digo, cómo era su fascinación por este tipo de tortura. Dichos cuerpos habían sido empalados transversal o longitudinalmente, ¿sí? Las víctimas de empalamiento transversal fueron posiblemente las más afortunadas. Ahí les va por qué. Ya que tener una pica o un palo afilado atravesado en el torso, ¿sí? Generalmente desde atrás, con la punta perforando el pecho. Salía por el pecho, digamos. Sí. En la parte de la yugular esa causaba una muerte pues rápida, pero las víctimas del empalamiento longitudinal, sin embargo, estas podrían permanecer. Pero ¿a quién se le ocurriría durante hacer eso? horas? Una persona que estaba mentalmente... O incluso días, fíjate, días podían llegar a quedar ahí. Porque iba bajando poco a poco hasta que se iban destruyendo. Pero es que ahí te va. El que hacía tepes era el que los era de diferente forma. Porque había otros que primero
enterraban la estaca y luego lo subían y lo clavaban, que era cuando se iba chueco y salía por el pecho. Pues salía para Tepes, él no lo hacía así. Tepes lo hacía más ordenadamente. Con caballos. Amarraba a una persona al caballo, de forma que quedara, y la estaca larga. Sí, para que pasara la dimensión del cuerpo. Para que pasara así, para que entrara por el recto y tratara de cruzar toda la columna hasta salir por la boca, que era un empalamiento perfecto. Para él. Tepes los empalaba así, claro, no siempre le salían perfectos, ¿verdad? La mayoría de las veces salía por un costado, por el hombro, por el pecho. Ay, no, pero no había tenido en ese momento. Decían que Tepes le gustaba sentarse a comer y beber enfrente de todos los empalados que había. Se sentía orgulloso del trabajo que había hecho. Pero te imaginas, psicológicamente había sido una persona muy fuerte, ¿no? Para hacer todo eso y para ver sufrir a una persona tienes que tener ese espíritu muy negro, eso. No. Imagínate el trabajo de los verdugos, ¿verdad? Oh, sí, de los que traían su mascarita negra. Y ese trabajo no lo hacía cualquier persona, tenía que ser una persona experimentada, ¿verdad? Para hacer ese corte perfecto, para que no supieran, Exactamente, porque tenían que darlo con tal fuerza que de un solo tajo cortaran, ¿verdad? Porque era cuando salía mal una ejecución de estas con verdugo, era horrible, ¿verdad? Porque la persona quedaba... no supiera y que le dieran otra parte, que subiera los sufrimientos, los gritos. Que le dé y no alcance, ¿verdad? O sea, es exactamente. Y aparte, pues, las personas que estaban viendo, porque eran públicas, estas ejecuciones eran públicas. Para exponer a la persona y hacerles llamar la atención de y decirles, mira, esta persona robó y a lo mejor mató a tal persona, este fue su castigo. Claro. Si tú haces lo mismo, este es el castigo pues que dice que hierro mata, hierro muero, y la factura de una persona que anda mal, la factura de la muerte. Hay otra machida que dice que el que a hierro muere no puede morir a besos, ¿verdad? No, pues no. Y besos no balazos, dice. Ajá, bueno. Abrazos no balazos, dice. Bueno, pues continuamos, ¿te imaginas estar ahí? No. Sí, esta es una de las más comunes. Más comunes, ¿verdad? Pues sí, pues las hogueras también, ¿verdad? Pero eso ya fue un método de brujas y de aquelarres y de cosas así. Los aquelarres, pues son fiestas que las brujas, bueno, con todo respeto, no quieren que le llamen aquelarres, es una fiesta de brujas o una reunión. Entonces, el momento que sean esas fiestas, había gente que llegaba y eran cazadores. Siempre va a haber como les llaman ahora a los jóvenes, contras, que en ese momento pues eran cazadores. Entonces llegaban con esas personas, buscaban las brujas, las tomaban, las investigaban, las torturaban y al momento de torturarlas y que les encontraran que eran esas brujas, las amarraban a un poste, les ponían la leña y las quemaban. Y muchas veces decían que pagaban. Y muchas veces no era comprobado. No, pero porque había otra tortura que era para hacerlas confesar, que era más o menos como la garrucha, que era una digamos, un péndulo, en el que en un lado estaba amarrada ella, sentada, a una silla amarrada, y la metían en el agua, al río, y le decían, es que si vuelas, tienes que confesar, si confiesas que eres bruja, te vamos a dar pena de muerte y vas a morir rápido, pero si no confiesas, te vas a morir aquí en la tortura, así que de una u otra forma iban a morir, pero mejor decir la verdad. Pero pues sí. Exactamente, aunque no les creyeran, ¿verdad? No, sí soy bruja, mátame rápido. Pero porque la gente misma hacía ver que era una bruja y que no fuera cierto. Pero pues, ¿qué preferías? ¿Morir con sufrimiento o morir rápido? Pues no prefería morir. Bueno, el deceso, digamos. Sí, es algo muy, muy fuerte en el tema de las brujas. Tenemos 1 minuto. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Muchas gracias. Esto es Enigma 1300. Como todos los viernes estamos aquí. Yo soy Richard Black. Esperemos estar todos los viernes. Temas muy buenos. Ahí tenemos para que nos sigan. Y tenemos unos regalos. Ojalá y síganos en Anocheciendo en Tatooine también. Ahí para poner los temas. El método de tortura me gustaría pedir. Todo sufrimiento, todo dolor, muchas veces se lo busca uno cuando anda uno mal. O cuando está uno en mal pasos. Y es mejor vivir en bien, en armonía con la familia, con tus personas y estar tranquilo. Esto es todo, no sé, Enki. Así es, y pues hay una frase de Buda que dice que la vida pues en sí es un sufrimiento, ¿verdad?
Venimos aquí a sufrir de todo. Hambre, dolor, pena, tristeza, alegría, todo se sufre. Y pues muchas gracias por habernos escuchado hoy viernes. Síganos como cada semana, viernes 9 de la noche en Enigma 1300 y nos vemos la próxima semana. Primero Dios. Chao. Enigma 1300 te espera. Y el que quiera la Ouija va a estar, ya no pudieron hablar, ¿verdad? Un mundo invisible. Nomás nos habló el Ever, pero ya está, el Ever mañana pasa por ahí en la tarde. ¿Cómo ven si la rifamos, Órale. Sí, para que le entre más gente? Radio Mexicana. la Ouijita está muy buena. Ahí me aviento, ahí aventamos una promesa, ahí hacemos un banner. Ahí Reflexión consciente. Para que le entren a él. Y ahorita nos vamos a embriagar. Ahora sí que se reviente el hígado, se prende. Le exponía sus penas al maestro y le refería cuánto habría podido hacer ella por los pobres si no hubiera tenido que emplear tanto tiempo y tantas energías en protegerse a sí misma y su propia de calumnias. Nos faltó la tortura de la ley seca. No, ahí donde vive no pasa nada. Nadie Lo que busquen piedras a un árbol sin frutos. Sí, que los amarraban entre varios. Soy Ricardo Vargas. Puedes encontrarme en redes sociales como Dr. Ricardo Vargas. No, pero el tema sí, no, Era china esa. Reflexiones que inspiran. No, pues O la otra, el desollamiento, que les iban arrancando los cachos de piel aquella poquito. Escuchas No era un solo vato, 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329. Colonia Partido Romero. No, pero sí. Juárez, Chihuahua. Solo yo lo aplico en Talacana. Nuestras noticias. Una estación. Pero bueno, dijeron que no era por tanto porque las morras porque ya es que los datos iban a las que no era tanto por que se fueran con otro vato, de los hombres que andaban fuera, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues esto fue Era más bien para evitar si llegaban los otros de otros pueblos incluso había cintos que tenían pinchos hacia el frente y decían, es que esa madre no, o sea, sí tenía los agujeros para que hicieran sus necesidades, pero eran muy pequeños, un miembro no cabía. Reformamos la ley de salud a fin de que todas las recetas incluyan los nombres de medicamentos genéricos y sea el paciente quien elija qué comprar. Sí, mejor no sirve que mejor no. Pórtense bien. Bueno, compartan, ahí estaremos rifando la Ouija, ya se fue la Biblia negra, que quiere la Ouija. Bueno, que sí, ¿Por qué México eres tú? Legislamos pues parecía la de piel de humano, ¿no? La Biblia esa. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad. Vamos, ¿no? Las películas que lo ponen bien. Sí, cierto, que le dio la princesa, ¿no? Que luego les quedaron los huesos. Probablemente ya. Sí. Pero es todo bueno. Con último, Y mientras tanto yo te seguiré. Bueno. No te he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver. Todavía está transmitiendo. Nos vemos. Cuídense. Anoche haciendo un tatuí. Por eso aún estoy en el lugar que siempre.